El arranque de la década de 1930 supuso para la mujer alcanzar derechos tan elementales como el de poder votar. Fue un espejismo entre dos dictaduras jalonadas por una guerra. Mujeres en tiempos de guerra. Durante los 3 años que duró la guerra civil y los inmediatos que la sucedieron, sobre muchas mujeres, a veces solo por el hecho de serlo, se ejercieron abusos económicos, físicos y psicológicos que las empujaron en ocasiones a vivir en la pobreza, a abandonar su tierra, a ejercer el extraperlo o la prostitución, a la desesperanza e incluso al suicidio. En el Archivo Histórico Provincial de Huesca se conservan varias series documentales esenciales para la investigación sobre la mujer durante la Guerra Civil. También para el estudio de las secuelas que se derivaron para ella en los años siguientes. Estos son algunos de los documentos en los que se escribieron sus nombres. Con el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936, comienza el proceso de depuración de funcionarios, entre ellos miles de docentes, que son purgados por su manera de pensar. Nacen así los expedientes de depuración. Por ellos, podemos conocer hoy que María Palacios y Cecilia Álvarez, maestras rurales, empujadas por las circunstancias a las que estaban sometidas, terminaron suicidándose. Una en el calabozo, la otra tras haber sido castigada por la autoridad militar, según consta en su expediente. Podemos también leer la carta que la maestra Purificación Garcés escribe de su puño y letra, tratando de descargar de culpa a su marido, también maestro en hecho, en el Pirineo de Huesca. Había huido y estaba reclamado en el boletín oficial de la provincia. Fíjate la carta que dirige a la comisión de depuración que había abierto expediente a su esposo. Se fue sencillamente por la incertidumbre de los primeros momentos, al ver que sin culpa alguna preguntaban por él. Entonces pensó que había alguna persona oculta que no le quería bien y se marchó, siendo esta la fecha en que con gran dolor de mi corazón ignoro su paradero. A Miguela Alastruey, vecina de Ayerbe, pueblo cercano a Huesca, se le abrió expediente de responsabilidades políticas en marzo de 1937 por actuar como agente electoral para partidos de izquierda, tomando la palabra incluso en algunos mítines. Para entonces su marido ya había sido fusilado. Su hijo mayor de 16 años había muerto combatiendo en la zona republicana y el pequeño de 14 había huido a Francia. Su expediente se resolvió imponiéndole una multa de 1000 pesetas, a pagar con la incautación de sus bienes. Todo ello, a pesar de que para entonces ya hacía 6 meses que había sido fusilada y enterrada en el cementerio de Loarre. En 1937, cuando María y Francisca Guarasa tenían 16 y 23 años, fueron encarceladas en Jaca. Las apresaron como rehenes, a cambio de un familiar al que no localizaron al ir a detenerle.
Cuando por algún motivo no se lograba encontrar a un acusado de rebelión, su mujer, hermana, madre o hija podían ser encarceladas en su lugar, estableciéndose entre ellas auténticos turnos de condena. En unas mujeres, el castigo repercutía de forma directa con su ingreso en la cárcel. En otras, la detención de un familiar desencadenaba un sufrimiento emocional, económico y social. Entre abril y julio de 1939, Francisca Zamora recibió varias postales de su hermano desde la cárcel de Zaragoza. En ellas le agradece que le lave la ropa, le pide una cajita con tinta y una plumilla, e hilo y aguja para coser, y hasta bromea sobre que hagan baile en el pueblo en época de siega, estando muchos de los chicos ausentes por la guerra. En agosto, Francisco murió ejecutado. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. Terminada la guerra, salir de la cárcel no significaba recuperar la libertad. Comenzaba una vida bajo vigilancia. Durante la década de 1940, las juntas de libertad vigilada ejercieron el control y fiscalización de la conducta de los presos republicanos liberados o indultados. Para ello, se elaboraron fichas que recogían sus datos personales, la prisión de la que provenían y el motivo de su encarcelamiento. Desconocemos si tras salir de la cárcel, Lidia Marta Calvet, miliciana a los 15 años y viuda con un hijo de corta edad a los 23, sabía que estaba siendo sometida a una discreta y rigurosa vigilancia. Mientras trabajaba en el sanatorio de tuberculosos de Panticosa, en la frontera con Francia, la Guardia Civil de la localidad sospechaba que pudiera sonsacar información a los oficiales destacados allí y pasarla después a los republicanos huidos. Según consta en su expediente del Gobierno Civil, fue expulsada de esta zona fronteriza y continuó siendo vigilada. Miles de mujeres sufrieron las devastadoras consecuencias de la guerra por su coyuntural vulnerabilidad. El rastro documental que fundamentalmente queda de ello en el Archivo Histórico Provincial de Huesca es el generado por la burocracia dictatorial. Sirva este testimonio para no olvidarlas, para reconocer y valorar lo que todas ellas padecieron por el hecho de ser mujer y para, de algún modo, a través de la exposición e interpretación de los documentos en los que se escribieron sus nombres, devolverles su dignidad.